Buenas tardes, mi nombre es Gastón Pierroni, soy docente adscripto de la Cátedra Derecho Penal 2 Tradicional. En esta oportunidad me toca dar parte del seminario de Penal 2. Básicamente ustedes han podido ver de un instructivo del doctor Urra, donde se le explica en qué va a consistir el desarrollo de la materia durante este primer cuatrimestre del año 2020, y allí han fijado ciertos temas para el desarrollo de los seminarios, es decir, los contenidos de cada uno de esos temas, y en lo que respecta a mi persona me han tocado desarrollar dos temas puntuales del seminario. Un primer tema es selección del panel de jurados y el derecho a un tribunal imparcial, y un segundo tema que es el consentimiento como condición válida para realizar un allanamiento sin orden judicial. Estos dos temas los voy a dividir en dos clases. En esta clase que estamos ahora presente, que corresponde a la del 4 de mayo, voy a dar el primer tema correspondiente al seminario, que es selección del panel de jurados y el derecho a un tribunal imparcial, y luego para la clase del 22 de junio, que es la segunda clase programada para mí, es el tema el consentimiento como condición válida para realizar un allanamiento sin orden judicial. Bien, para aquellos alumnos o alumnas que hayan optado eh, por realizar el trabajo monográfico respecto a este tema que voy a dar en esta clase, bien, además de ver el contenido de este video como sugerencia, yo les voy a estar enviando vía mail algo de material para que vayan pudiendo elaborar el trabajo monográfico de acuerdo a las instrucciones dadas por la cátedra para ese trabajo. Y luego nos mantendremos en comunicación vía chat de manera en que, o por correo electrónico, a fin de que puedan ir evacuando las dudas que tengan y ir elaborando el trabajo para ser entregado en la fecha programada, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con este primer tema correspondiente a mi seminario, que es selección del panel de jurado y el derecho a un tribunal imparcial. Bien, a modo de introducción, en primer lugar debemos señalar que la institución del juicio por jurado eh, podemos definirlo como aquel sistema de enjuiciamiento que establece la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en un sistema de administración de justicia. Más puntualmente, en lo que es el ámbito del sistema penal, la función del jurado es determinar la culpabilidad o no culpabilidad del imputado. El juicio por jurado encuentra sus orígenes en la antigüedad, básicamente, ya sea en el Tribunal de los Heliastas en Grecia, como así también en la Provocatio ad Popolum de Roma, o en las juntas comunitarias escandinavas del siglo VII. Más adelante en el tiempo, en el mundo anglosajón, el jurado tuvo un rol central como límite al poder estatal, siendo luego trasladable a los Estados Unidos, donde su actividad adquirió un tenor más bien democratizante y republicano, y desde allí ha sido tomado por varios estados de la región que en algunos casos lo han incorporado a sus constituciones. En lo que respecta a nuestra historia institucional de nuestro país, eh, como sabemos, se ha caracterizado por la desobediencia al triple mandato constitucional impuesto desde el año 1853, cuya constitución, nuestra constitución de ese año, ordena el establecimiento del juicio por jurado. Triple mandato que ustedes lo pueden visualizar particularmente en tres artículos bien concretos: el artículo 24, el 75 inciso 12 y el artículo 118 de la Constitución Nacional. Ahí donde esos tres artículos es lo que marca este triple mandato y que el Estado argentino venía desobedeciendo desde aquella época, con la aclaración de que con las reformas que ha sufrido o que ha tenido la Constitución Nacional,
este triple mandato no ha sido suprimido, con lo cual el juicio por jurado es una de las exigencias constitucionales. En virtud del diseño constitucional argentino, ¿sí?, que dispone que cada provincia debe organizar su sistema de administración de justicia, ya tenemos algunas provincias donde tienen regulado el juicio por jurado. Pionero en esto es la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba ya desde el año 2004 tiene juicio por jurado, pero tiene un juicio por jurado escandinavo, digamos, no, cuando hablamos de juicio por jurado podemos mencionar dos modelos. Un modelo que tiene que ver con el modelo clásico, anglosajón, y por otro lado tenemos el sistema escabinado, que precisamente el sistema escabinado es el que tiene la provincia de Córdoba, en donde su integración, el juicio por jurado se integra de manera mixta, es decir, con jueces profesionales y jueces legos, tanto para la deliberación y la toma de decisiones tenemos la participación de ambos grupos, y luego tenemos el clásico, el tribunal, digamos, el jurado clásico popular, el anglosajón, que es el que prevé Neuquén, el que prevé nuestra provincia de Río Negro, el que prevé Buenos Aires, Chaco, en fin. Lo importante de toda esta cuestión es que ya hay provincias que empiezan a implementar el sistema de juicios por jurado, arrancando, como bien les decía, del año 2004 con la provincia de Córdoba. Hacia la fecha se ha avanzado mucho en este sentido, y esto también tiene que ver con las reformas a los procesos de sistema de enjuiciamiento penal que han tenido también estas provincias que les he mencionado, y tantas otras como por ejemplo La Pampa y Chubut, que si bien han adquirido o han modificado su sistema de enjuiciamiento, pasando de un sistema mixto inquisitivo morigerado a un sistema acusatorio adversarial, esas provincias aún no han implementado el juicio por jurado, pero Río Negro, Neuquén, por ejemplo, Córdoba, Buenos Aires, que sí tienen sistemas acusatorios, fueron acompañados de la implementación del juicio por jurado, porque en definitiva el juicio por jurado es compatible, digamos, con un sistema acusatorio adversarial. Es decir, hasta tanto aquellas provincias no modifiquen su sistema inquisitivo mixto, no va a ser posible de que puedan a su vez implementar lo que es el juicio por jurado. Bien, y luego ustedes van a poder ver que en varios del material que ustedes van a tener a disposición, van a ver argumentaciones a favor y en contra sobre la implementación del juicio por jurado. Muy resumidamente podríamos decir que los argumentos, aquellos que presentan argumentaciones en contra del juicio por jurado, hablan de que hay una falta de conocimiento, de formación de los ciudadanos y ciudadanas que son convocados, que los jurados son fácilmente influenciables. También achacan los costos elevados que significa su implementación, que el veredicto inmotivado del jurado impide luego que el imputado goce del derecho a un recurso amplio, garantizado por los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, y las complicaciones que genera el secuestro del jurado. Estas son algunas que otras argumentaciones en contra para la implementación del juicio por jurado. Y luego tenemos a favor de lo que es la implementación o el establecimiento del juicio por jurado, que tiene que ver con la crisis de legitimidad que actualmente posee el sistema de administración de justicia, siendo administrado o aplicando por jueces profesionales, la compatibilidad con el sistema de enjuiciamientos acusatorios, que es lo que previamente les he indicado sobre la compatibilidad de ese sistema para la implementación del juicio por jurado. Otro de los argumentos a favor es el carácter accidental de quienes intervienen como jurados y las mayores garantías que brindan para los litigantes en lo que hace al derecho a contar con un tribunal imparcial. Esto es entre otras argumentaciones que podríamos mencionar. Bien, ahora, yendo al tema concreto que nos convoca,
habiendo hecho esta introducción sobre el instituto del juicio por jurado, cuando la temática a abordar es selección del panel de jurados y el derecho a un tribunal imparcial, esto se da en el marco ya de un proceso, ¿sí?, de un proceso judicial, en donde se llega a la audiencia de selección del jurado, del panel de jurado, para para elegir, seleccionar quiénes van a ser las 12 personas que van a enjuiciar al imputado que ha sido elevado a juicio, para que se lo juzguen en un juicio oral y público. Esta audiencia que se celebra para la selección del jurado se denomina la audiencia voir dire. Después vamos a hacer un poco de mención, vamos a mencionar algunos aspectos sobre esa audiencia voir dire, pero previo a meterme de lleno sobre esta temática, yo lo que le voy a pedir es, mejor dicho, lo que vamos a analizar, me interesaría saber, o me interesaría más que nada transmitirles a ustedes, es de que en realidad para poder llegar a esta audiencia de selección de panel de jurados, en un juicio propiamente dicho, lógicamente debiera existir una preselección. Por eso yo creo que hay que hablar de dos momentos. Un primer momento, que es más bien donde se desarrolla todo un proceso administrativo, si se quiere, donde hay una preselección de aquellos ciudadanos y ciudadanas que pueden ser potables o que potenciales, digamos, jurados. Y esto tiene que ver con la pregunta de, nosotros llegamos a una audiencia, la audiencia voir dire, que luego vamos a hablar de ello, ya en el marco de un proceso donde tenemos ya preseleccionados una serie de ciudadanos sobre los cuales nosotros tenemos que seleccionar cuáles son los que van a quedar definitivamente para poder juzgar el caso. Bueno, ¿de dónde sale esa lista? Bien, esa lista hay todo un procedimiento establecido y reglamentado por las normas procesales. Para ello ustedes van a tener, para darles un ejemplo, en la provincia de Río Negro, ustedes van a ver un capítulo correspondiente a integración de tribunales de jurados, en sus artículos 34, 35 y 36, lo mismo para la provincia del Neuquén, en su Código Procesal Penal está regulado lo mismo en el artículo 43, 44 y 45. Allí establece cuál es el mecanismo o el procedimiento para hacer esta preselección de la cual le hablo. Es decir, para que llegado el momento en que se deba juzgar a una persona frente a un tribunal popular, sepamos de cuáles han sido los ciudadanos preseleccionados, que se hace un sorteo. Ahora vamos a ver un poquito sobre este mecanismo, pero siempre le estoy hablando previo a el tema concreto que es la selección del panel de jurados ya en un proceso judicial. Para referirme a este mecanismo previo, digamos, de preselección, una fase, si se quiere, administrativa, de índole administrativa, la norma es bien clara. Concretamente les voy a resumir, pero tanto en Neuquén como en Río Negro establecen el mismo mecanismo. En primer lugar, establecen cada normativa procesal cuáles son los requisitos que deben reunir un ciudadano o una ciudadana para poder formar parte de este listado de futuros jurados. Lo mismo establece cuáles son los impedimentos legales, es decir, en qué situaciones uno no podría, más allá de que los requisitos sean viables, o sea, que pueda formar parte del jurado por su condición, supongamos por ser abogados o por ser gobernador o vicegobernador, o jefe de los estados comunales, es decir, los intendentes o funcionarios que han sido electos por el voto popular. Esos son algunos de los impedimentos que las normas establecen para que no se pueda ser parte o integrar ese listado de futuros jurados populares. Entonces, esto es importante. Cada normativa entonces establece los requisitos y los impedimentos y el procedimiento para conformar esta preselección, este listado. Tenemos un listado inicial que lo hace la Junta Electoral de cada una de estas provincias con intervención de lotería, tanto en Río Negro como en Neuquén. Se hace en audiencia pública, se hace un sorteo sobre
¿Cuál es la fuente de dónde sale este listado? Bueno, precisamente del padrón electoral donde están fijados también los domicilios. Entonces, por audiencia pública, por sorteo, se confecciona digamos, un listado y se tiene en cuenta un listado, se tiene en cuenta las circunscripciones judiciales, supongamos. En Río Negro tenemos 4 circunscripciones judiciales, entonces se sortea un listado inicial para cada una de las circunscripciones judiciales. Ahora uno preguntará, bueno, ¿y cuál es el número? Es decir, ¿cuánto necesitaríamos para después no quedarnos cortos al momento de ir a esta audiencia de selección de jurado, ya en el marco de un proceso judicial, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza, el mecanismo que establece ambas normas, en realidad no es en relación a la cantidad de habitantes que tiene cada circunscripción judicial, sino lo que se hace es una proyección sobre una base estadística, se hace una proyección de cuántos eventualmente juicios por jurado van a haber en esa circunscripción judicial. Y en función de eso se designan un número X determinado de potenciales jurados y ciudadanos y ciudadanas que están en condiciones de ser jurados. ¿Se entiende? Es decir, cumpliendo con los requisitos que establece la norma, como así también no teniendo ningún tipo de impedimento. Lógicamente que estos listados pueden variar. ¿Por qué? Porque el impedimento puede sobrevenir. Puede ser que en su momento, cuando fueron seleccionados, preseleccionados, mejor dicho, para conformar ese listado, no eran abogados y luego se recibieron de abogado, o bien no eran, supongamos que al momento de ser convocados para una preselección o para la selección de jurados ostenten el cargo de intendente municipal, que en su momento, cuando se confeccionó ese listado previo, no lo poseía. Bueno, esta causal sobreviniente, esta circunstancia, lo que va a hacer es excluirlo de ese listado. Pero bueno, esto es para que entiendan un poco el mecanismo de que no es que se llega el día de la audiencia de selección del panel de jurados en la audiencia Boidire, no es que se llega y de ahí empezamos a ver dónde sacamos los ciudadanos o ciudadanas que van a conformar el tribunal que van a juzgar a esa persona, sino que ya hay todo un listado previo. La norma es bien clara en este procedimiento. Entonces, se hace un sorteo en audiencia pública con intervención de lotería. Ese listado inicial, ¿sí? que cumplan con esos requisitos, se lo envían a cada circunscripción judicial de la provincia de Río Negro, supongamos, y luego hacen una depuración de ese padrón que les mandan, de ese listado. Es decir, convocan a cada una de las personas que han sido sorteadas públicamente, se las convoca, se les explica todo lo que significa poder participar a futuro de un juicio por jurado, los impedimentos y bueno. Entonces se va depurando ese padrón, ese listado, para conformar un listado definitivo donde cada circunscripción judicial va a tener, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año, pudiéndose prorrogar por un año más, eso lo dice la norma, por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y este listado entonces va a ser va a ser el que va a ser utilizado al momento de fijarse esta audiencia de la cual les he mencionado. Entonces, esta es como una primera parte, una fase, si se quiere, administrativa. Cuando ya estamos en el proceso propiamente dicho, ustedes tienen que saber también que no todas las causas criminales, ¿sí?, van a ser juzgadas por un jurado popular, sino la norma, tanto Río Negro como Neuquén, prevén para qué casos especiales son sometidos un imputado a ser juzgado por un jurado popular. Y en este caso, por ejemplo, en Río Negro, supongamos, tiene que tratarse de un delito grave, un delito de la cual el fiscal, como representante del Ministerio Público Fiscal, haya requerido en la audiencia previa al juicio, que es la audiencia que se denomina control de la acusación, control de mérito de la acusación, donde allí se discute sobre cuál es la prueba admisible, se discute cuál es el hecho sobre el cual se lo va a llevar a juicio el imputado, cuál es la calificación legal jurídica, y en función del hecho y de la calificación legal, como ustedes saben, eso va a corresponder a un tipo penal, a una calificación jurídica, supongamos un delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo,
en concurso con corrupción de menores, en un número indeterminado de veces, o en 2 o 3 o 4 hechos. Y bueno, en función de este delito tan grave, seguramente el fiscal en esa audiencia, su pretensión punitiva, su expectativa, es decir, yo voy a pedir como fiscal una pena de, si pido más de 12 años de prisión, que es la que voy a pedir luego si se lo declara culpable en el juicio, bueno, si es mayor a 12 años la pena, en ese caso lo que va a ocurrir es que eh, se fije la competencia del tribunal. En este caso va a ser un tribunal, un jurado popular, el que va a juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque el fiscal dijo que va a pedir más de 12 años. Si supongamos que sobre el mismo hecho pide, porque tiene ciertas atenuantes, pide menos de 12 años, ¿sí? Esto está establecido en la ley, ¿sí? Bueno, si pide, supongamos, 10 años, bueno, en ese caso en realidad no va a ser juzgado por un tribunal popular, sino va a ser juzgado por un tribunal colegiado de 3 miembros, o sea, 3 jueces profesionales. Y cuando la pretensión punitiva sea menor de 3 años, que son los delitos correccionales o los delitos leves, en esos casos integra el tribunal un único juez profesional. Pero entonces, fíjense que para delitos graves, más de 12 años, y obviamente para todos los del artículo 80, que son los homicidios calificados, los femicidios, por alevosía, todos estos delitos, van a ser juzgados por un tribunal popular, porque incluso prevé la pena de prisión o reclusión perpetua. Entonces, teniendo presente estas circunstancias, entonces ya ahí ya se decide, se pasa a la instancia del juicio propiamente dicho, y allí también hay un punto que es importante que ustedes tengan presente, previos a ingresar a la audiencia propiamente dicha voy dire, lo que de selección del panel de jurado, hay sobre ese listado de la cual yo les hablaba hace un rato, lo que dice la norma es que 10 días antes de que comience el juicio, lo que se va a hacer es una audiencia donde se va a realizar el sorteo de los jurados, o sea, de los ciudadanos, es decir, son potenciales jurados, se va a hacer un sorteo sobre ese listado, se va a sortear, se hace en presencia de las partes, de manera en que haya transparencia. En esa misma audiencia también se sortea cuál es el juez que va a intervenir como juez técnico, como juez que va a dirigir el debate, el juez del derecho, digamos, ¿no? Para poner algún nombre en el juicio oral. Pero en esa audiencia es importante porque allí se hace un sorteo, supongamos las normas dicen del doble del jurado que vaya a integrar. Por ejemplo, estamos hablando se juzgan por 12 miembros, el tribunal se integra por 12 ciudadanos o ciudadanas, esos 12 miembros. Entonces en esa audiencia previa, ya en el marco del proceso judicial, se van a elegir, supongamos, el doble, es decir, 24 ciudadanos más suplentes, y luego cuando llegamos a la audiencia voy dire, donde ahí va a estar el juez que ha sido sorteado y estas 24 personas más los suplentes, allí donde se comienza con la audiencia denominada voy dire y la audiencia de selección del panel de jurado, y ahí tiene que ver con el derecho a un tribunal imparcial, porque de ahí va a surgir los 12 miembros definitivos que van a ser los que van a integrar el tribunal y van a enjuiciar a esa persona. Entonces, aquí también dentro del proceso judicial tenemos que distinguir estos dos momentos. Una previa donde se hace de esa lista, ¿se acuerdan de la cual hablábamos? Que ya tienen cada circunscripción judicial, de esa lista van a sortear el doble de los miembros que van a integrar el jurado. En este caso, si son 12, van a ser 24 más los suplentes. Toda esa gente va a ser convocada a una nueva audiencia, que es la audiencia voy dire. ¿Se entiende? En esa audiencia voy dire es donde va a participar también el juez que es sorteado en esta audiencia, en donde se sortean también a estos digamos, jurados, ciudadanos y ciudadanas que van a participar en esa audiencia voy dire. Bien, si tienen alguna duda hasta aquí, lógicamente van a tener que evacuar por mail, porque no hay posibilidad de hacer una retroalimentación sobre este punto.
Bien, ahora sí, entonces ingresando a lo que es la audiencia propiamente dicha, la de selección del panel de jurado, nosotros vamos a tener, voy a dar algunas primeras nociones sobre esta audiencia Boidire. Esta audiencia Boidire está regulada en el artículo 193 del Código Procesal de la provincia de Río Negro y lo mismo en el Código Procesal de Neuquén lo tienen regulado en el artículo 198. Prácticamente son iguales, no varía en cuanto a eh, su contenido. Van a ver que establece cuál es el mecanismo. Yo voy a dar algunas nociones generales para que tengan presente, pero concretamente allí donde van a establecer, donde va a estar ideado cuál es el procedimiento o cuál es el mecanismo que se utiliza en estas audiencias Boidire, que es precisamente seleccionar definitivamente cuáles van a ser las 12 personas que van a integrar como jurados titulares para enjuiciar a la persona, buscando la mayor de las imparcialidades en la composición de ese tribunal, ese derecho que tienen los litigantes a tener un tribunal, a contar con un tribunal imparcial. Entonces, uno de los objetivos centrales de la audiencia de Boidire es el de constituir el jurado definitivo, como señalaba, el cual va a intervenir en el proceso judicial para determinar en definitiva la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Esta audiencia presupone una actividad de las partes dirigidas a seleccionar de un panel de potenciales jurados a aquellos que van a actuar en el posterior debate oral. El juicio en sí mismo comienza con esta audiencia, por lo cual constituye el primer encuentro entre los ciudadanos que resultaron convocados para prestar sus servicios como jurados, los respectivos abogados de la acusación y la defensa y el juez que va a participar del desarrollo del debate. Es posible de esta manera afirmar que esta audiencia resulta sumamente trascendental en todos los juicios por jurado. La expresión Boidire proviene del francés antiguo y significa literalmente decir verdad o ver qué dicen, justamente porque los jurados están obligados a decir la verdad a todo lo que se le pregunte. La audiencia esencialmente consiste en determinar si los miembros del panel están calificados para ser jurados en base a las preguntas que le formulen las partes, esto es, si aquellos ciudadanos o ciudadanas podrán manejarse en el caso que se les presenta con la imparcialidad y justicia que les es requerida. De este modo, el propósito del Boidire es asegurar precisamente que los jurados elegidos para juzgar el caso concreto sean realmente imparciales. Es posible afirmar que esta audiencia está directamente vinculada a lo que podríamos llamar la primera garantía del juicio, esto es procurar que cada caso tenga un tribunal competente, independiente y parcial. En pos de ello, cada una de las partes intentará detectar aquellos potenciales jurados que sean contrarios a sus intereses para de esta manera poder eliminarlos por medio de las recusaciones correspondientes. De esto se trata la selección de jurados. Nadie puede elegir propiamente el palco de jurados que le conviene, pero sí podrán descartar aquellos miembros que demuestren signos de parcialidad. En este orden de idea es que muchos estudiosos han dicho que en realidad estaríamos frente a un mecanismo más que de selección de jurado, de deselección, es decir, de seleccionar aquellas personas que no sean empáticas, digamos, con nuestra teoría del caso. Bien, de este modo, entonces, el propósito de la selección del jurado será entonces obtener tanta información como sea posible acerca de los potenciales miembros para determinar si los mismos podrán dar un veredicto justo, eligiendo a aquellos que se muestren con una mente abierta hacia su posición y descartando, por cierto, a los que por alguna circunstancia podrían resultar hostiles a la teoría del caso de la parte. Entonces, la finalidad última que se persigue mediante el Boidire es lograr precisamente la imparcialidad, rasgos distintivos que atravesará la totalidad del instituto del juicio por jurado, que comienza desde la celebración de esta audiencia y se proyecta a lo largo de todo el juicio, dotándolo así de mayor legitimidad. Existen distintos modelos de audiencia. En este sentido, podemos enunciar las características fundamentales y los distintos pasos que deben seguirse a fin de desarrollar una audiencia Boidire. Esto que voy a comentar es similar a lo que, esto es a modo genérico, pero si ustedes leen los artículos que le he mencionado de los códigos procesales tanto de Río Negro como de Neuquén, sigue el mismo mecanismo, ¿sí? Los mismos pasos para el desarrollo de la audiencia. Entonces, generalmente la audiencia de selección se efectúa
el día fijado para comenzar el juicio, aunque en ciertas ocasiones es posible que se desarrolle algunos pocos días antes. A este fin se convoca a un número de ciudadanos, cuya cifra es normalmente el triple de los jurados requeridos para juzgar el caso, el que puede variar según se contemple o no a los suplentes. Bueno, este es un punto en el cual he mencionado que en Río Negro y en Neuquén se convoca al doble para hacer la selección definitiva de los jurados. La audiencia a la que debe asistir obligatoriamente el juez y las partes comienza con la evaluación de los impedimentos y las excusaciones de los potenciales jurados. Así, el juez preguntará si algunas personas se encuentran comprendidas por algún impedimento previsto en la ley, ¿sí? Y si así lo fuere, lo dispensará de ser jurado. Luego, el juez inquirirá si alguno de los citados tiene motivos para excusarse y en su caso deberá evaluar las razones brindadas con criterio restrictivo para luego resolver si corresponde eximir al potencial jurado de la carga pública para la que fue convocado. Acto seguido tiene lugar el momento central de la audiencia en que se interroga a los miembros potenciales del jurado sobre una serie de cuestiones para determinar si están calificados para servir como tales, luego de lo cual las partes estratégicamente podrán utilizar sus recusaciones para eliminar del panel a los ciudadanos que crean contrarios a sus intereses. Así, y mientras que las recusaciones con causa son ilimitadas, el número de las recusaciones sin causa va a variar dependiendo de la norma de cada lugar. En este sentido, la provincia de Río Negro establece, con la última reforma de la ley 5.413, establece hasta 4 ciudadanos la posibilidad de recusar sin causa, 4 titulares. En cambio, Neuquén prevé la posibilidad de 1, sin causa. Recuerden que recusación con causa son ilimitadas. Entonces, a efectos de poder hacer valer las recusaciones, se prevé que las partes interroguen por medio de las reglas del examen directo y contraexamen, que son las reglas básicas, herramientas básicas para interrogar a los testigos. Se los interroga entonces a los potenciales jurados, quienes deben contestar siempre bajo juramento de decir la verdad. De aquí es el nombre de la audiencia Voidire, decir la verdad. A este respecto creemos sumamente importante que sean los litigantes quienes efectúen las preguntas y no los jueces. Muchas veces, y en tanto en el Voidire se realizan preguntas de índoles personales que pueden intimidar a los potenciales jurados y condicionar sus respuestas, resulta conveniente contar previamente al interrogatorio oral con un cuestionario escrito, preparado específicamente para el caso, que pueda ser enviado a los futuros jurados al momento de citárselo a comparecer a la audiencia y que permitirá que los mismos se explayen más en sus respuestas sobre temas delicados, lo que asimismo resultará más beneficioso en términos de tiempo. Por su parte, si bien normalmente la audiencia de Voidire es pública, en ciertos lugares como en España se realiza a puerta cerrada para que los jurados se sientan menos inhibidos al momento de contestar las preguntas. Esto puede suceder. El Voidire puede tener diversas estructuras dependiendo hacia quiénes se encuentran dirigido el interrogatorio. Lo normal es interrogar al panel en su conjunto, siendo lo conveniente realizar una pregunta disparadora en base a las respuestas obtenidas, ir formulando luego preguntas a cada miembro en particular. Sin embargo, en ciertas causas graves o de alta exposición mediática se puede preguntar individualmente a los jurados en forma privada, es decir, va pasando uno por uno, y esto se puede tranquilamente desarrollar de este modo. Durante el Voidire los alegatos van a formular sus preguntas, es decir, los abogados van a formular sus preguntas en mira a determinar qué personas podrían ser parciales para recusarlas con causa, por tener alguna relación con las partes, por tener conocimiento previo del caso, sobre todo teniendo en cuenta el modo en que hoy en día los medios de comunicación difunden información sobre causas judiciales, o bien por conocer los antecedentes de los acusados y que puedan afectar su independencia e imparcialidad. Las audiencias pueden servir para despejar entonces los prejuicios en contra del juicio por jurado, basado en la posible influencia que podrían tener los medios de comunicación, ya que muchas de las preguntas que efectúen las partes tendrán relación con la información previa que ellos tengan sobre el caso. Cuando se interpone una recusación con causa, la contraparte tiene derecho a exponer las razones por las que entiende que no se encuentra afectada la imparcialidad y el juez debe decidir si admite o no la recusación. En caso de que la admita, la persona deberá retirarse del recinto y en caso contrario, el abogado podrá o bien recusarla sin causa o bien interponer un futuro recurso. Respecto del orden de las recusaciones, es común que se interpongan
primeramente las recusaciones con causa, empezando por la acusación y siguiendo luego por la defensa, para luego pasar a las recusaciones sin causa en el mismo orden. Por su parte, es posible identificar dos métodos para efectuar las recusaciones. Pero bueno, un primer método es denominado método corto, en el cual se examina a una persona y si no es recusada pasa inmediatamente a integrar el jurado. El segundo admite que se efectúen varias rondas de preguntas para luego decidir a qué potenciales jurados recusar. En definitiva, son dos métodos o métodos que uno puede utilizar al momento de efectuar las recusaciones. Bien, en cuanto a algunas herramientas para seleccionar al jurado, podríamos decir que partiendo de la base de que la función principal de toda audiencia goidil consiste en lograr eliminar del jurado que decidirá el caso a todas aquellas personas que puedan ser contrarias a los intereses de cada parte, a efecto de detectar esa cuestión a los potenciales jurados a descartar vía recusación, existen diversos mecanismos. El primero de ellos, o como herramienta, podríamos denominar tradicional, que es aquel basado en los perfiles de las personas que conforman el panel. Así es posible encontrar entre este tipo de recomendaciones, por ejemplo, que las personas jóvenes tienden a favorecer al acusado, mientras que los ancianos suelen ser más severos, aunque los jóvenes pueden resultar útiles a la defensa porque están más abiertos a puntos de vista nuevos y ocasionalmente las personas mayores resultan ser más clementes y caritativas. Asimismo se ha dicho que hay que evitar a las mujeres en todos los casos de defensa, ya que son imprevisibles e influenciables por la experiencia de sus maridos, pero a su vez se ha sostenido que las mujeres son compasivas con los acusados. Respecto a la ocupación de los potenciales jurados, se ha afirmado que los desocupados son útiles a la defensa porque son generosos, mientras que los docentes deberían ser rechazados por ser demasiados catedráticos, al igual que los policías o guardias de seguridad porque tienden a perjudicar a los acusados. Se aconseja a los defensores tener personas judías y agnósticas en el jurado porque son más emocionales y tienen mayor simpatía para con el acusado, y por el contrario rechazar entonces a las personas que asisten mucho a la iglesia porque suelen ser intolerantes. Se dice también que los casados tienden a ser más benévolos con los acusados por tener más experiencia en la vida y que los que viajan están abiertos a conocer gente, nuevos puntos de vista, siendo útiles a la defensa. Tampoco se dice o se recomienda a la defensa tener siempre en el jurado a alguien con experiencia similar a la parte imputada, ya que una persona bien puede sostener: yo era una esposa maltratada, pero no por eso tenía que matar a mi marido. En fin, todo este perfil que se analiza es una de las herramientas que se utiliza para seleccionar definitivamente eh, al jurado, ¿no? Y en su lugar resultaría, o está el otro mecanismo, que es extraer la mayor cantidad de información posible de cada potencial jurado sometido a la audiencia extraoidile, a fin de contar con elementos válidos a la hora de utilizar las recusaciones correspondientes. Podemos afirmar que cada porción de información sobre un jurado es como una pieza de un rompecabezas y que por lo tanto cuanto más información se consiga de ese potencial jurado, se lo va a poder entender como un ser humano completo. Eso porque hay que tener en cuenta que las personas no son perfiles a encasillar, como lo pretende el primer mecanismo que le he mencionado, sino que cada uno tiene sus propios valores, experiencias y opiniones. Y luego así cada litigante va a poder elegir si utilizar sus contadas recusaciones sin causas o en cambio aprovechar debidamente la audiencia de selección buscando esa información de alta calidad para finalmente poder recusar con fundamento y a conciencia aquellos aquellos jurados potenciales que no nos son empáticos con nuestra teoría del caso. Bien, después tenemos algunas habilidades a tener en cuenta para desarrollar en la audiencia, algunas recomendaciones prácticas que pueden resultar útiles para las partes al momento de llevar a cabo la audiencia. Recuerden que es el primer contacto que los litigantes van a tener con el jurado que resolverá el caso. Se da en esta audiencia. Es central comenzar a construir una credibilidad entre los litigantes o entre el abogado desde ese momento con los potenciales jurados. Debe generar cierta empatía, resulta fundamental, puesto que la impresión que se obtenga podrá en definitiva incidir en el resultado del juicio. Por ello el trabajo de selección en realidad comienza desde el primer saludo del abogado hacia el panel,
Lo primero que se recomienda es hacer una breve introducción a fin de explicar la importancia de realizar las preguntas que se le formularán a los potenciales jurados. Hay que tener en cuenta que el Boidire es un proceso eminentemente comunicativo en el cual se buscará que los jurados brinden información sobre su punto de vista, sus opiniones y sus experiencias personales, por lo cual es fundamental elevar el estatus de los mismos para que la comunicación pueda ser fluida. Los abogados deberán dirigirse a los jurados en términos sencillos y fáciles de comprender, evitando utilizar términos técnicos. Asimismo, otra de las recomendaciones es mostrarse siempre amable y agradecido luego de cada respuesta obtenida por parte de los jurados. Hay que evitar formular las preguntas en términos que puedan resultar ofensivos, por cuanto es muy difícil volver a ganar la confianza del jurado ofendido. Y repetimos, la credibilidad en este punto es esencial. Como se mencionara, o como mencioné anteriormente, normalmente se comienza el Boidire con una pregunta disparadora dirigida a todo el panel, para luego focalizar la atención en ciertos ciudadanos, siendo posible ir extendiendo los efectos de la respuesta hacia otros miembros del panel, como preguntas tales, ¿alguno piensa de forma similar o alguien más comparte esta idea? Es decir, las preguntas que deben utilizarse en un examen de esta característica son las preguntas abiertas, formulando interrogaciones breves para obtener respuestas extensas. Si de la información obtenida se advierte que un jurado, supongamos, estará dispuesto a aceptar la teoría del caso propia, es conveniente no continuar con el interrogatorio respecto a esa persona para evitar que la contraparte pueda recusarlo o decida recusarlo. Por el contrario, si de la información surge evidente que un jurado en particular podría no ser imparcial, habrá que cambiar el modo de formular las preguntas pasando a las cerradas a fin de poder recusarlos con causa y que quede en evidencia el motivo de la recusación. No solo las preguntas y respuestas serán útiles para decidir a qué persona recusar. También debe prestarse atención a las interacciones de los jurados entre sí para detectar a los posibles líderes y a los sumisos, ya que mientras tener un líder que acepta la postura que se le propone será sumamente conveniente, tener a un cabecilla con una postura contraria resultará altamente perjudicial. De este modo, y en tanto la audiencia de Boidire resulta compleja, las destrezas de los litigantes deberán estar a la altura de las circunstancias para obtener la información necesaria de los miembros del panel y en definitiva poder constituir un jurado favorable y un tribunal imparcial, que es la consigna o el tema del seminario. Como consideraciones finales, podemos decir que la audiencia de Boidire se presenta, como verán, como una instancia totalmente novedosa para nuestros sistemas actuales de justicia, lo que requiere una amplia formación por parte de los operadores judiciales a fin de obtener las mayores ventajas en esa audiencia, en el juego estratégico que supone litigar ante un juicio por jurado. Bien, entonces hasta aquí he abordado la temática de selección del panel de jurado y el derecho a un tribunal imparcial. Bien, bueno, aquellos alumnas, reitero de que elijan este tema o hayan optado por este tema, bien, me pueden hacer consultas a mi correo electrónico para que puedan ir desarrollando el trabajo monográfico. Bueno, hasta aquí este primer tema correspondiente al seminario que me toca dar. Y luego para el 22 de junio voy a programar la segunda clase de mi seminario, que es el tema el consentimiento como condición válida para realizar un allanamiento sin orden judicial. Muchas gracias.